Dios eterno, yo te doy gracias, papito lindo, por este día que tú nos regalas. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Gracias a que Jesucristo hizo ese puente para que nosotros pudiéramos llegar a tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos y te entregamos este tiempo para que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Marcos y hoy vamos a leer el capítulo número 7. Jesús enseña acerca de la pureza interior. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarles, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: eso es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que contaminan. La fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella,
pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Dios. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Jesús sana a un sordo. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón. Antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo: Éfata, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente y se le desató la lengua, de modo que hablaba con tal claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Bueno, aquí termina el capítulo 7 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y Jesús enseña acerca de la pureza interior. Mire que recordemos que cuando leímos el libro de Mateo, nosotros estudiamos este pasaje donde los judíos y los fariseos, todos ellos estaban criticando al Señor porque los discípulos de Jesús no usaban o no seguían los rituales de lavarse las manos antes de comer. Ellos, aquí en este evangelio, Marcos lo explica mucho mejor y explica cómo los judíos tenían por tradición antes de comer lavarse las manos, coger los utensilios también y sumergirlos en agua. O sea, era todo un ritual, pero el problema es que ellos lo que hacían por, digámoslo, un rito que ellos habían formado, ¿cómo se puede decir? Un hábito, puede decirse, lo ponen como si fuera un mandato de Dios, y las personas que no cumplían ese mandato supuestamente que ellos habían colocado como si fuera de Dios, decían que era pecado. Entonces el Señor les dice a ellos: hipócritas, porque ustedes, lo que decía Isaías de ustedes es cierto, porque este pueblo me honra de labios, pero de corazón está lejos. Mire que el problema es que muchas veces la religión, o muchas veces no, siempre la religión trata de colocar cosas que no son de Dios para poder evitar lo que sí es de Dios. Por ejemplo, es más fácil ser un religioso criticón y estar mirando el pecado de todo el mundo o estar juzgando a todo el mundo a, por ejemplo, perdonar. Entonces es más fácil juzgar, mostrarse como un religioso, pero estar lleno de odio en su corazón. Y eso es lo que Dios está hablando acerca de ellos. Ellos guardan ritos, guardan situaciones que no tienen nada que ver con la devoción a Dios, y no hacen lo que verdaderamente es importante. El Señor les dice: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pero ellos pasan la ley de Dios por alto, porque reemplazan las tradiciones por simplemente las cosas que Dios ha mandado. Ellos esquivan muy fácil la ley, los mandatos, por una propia tradición. Es que es más fácil juzgar que perdonar. Es más fácil no comer algo que de pronto tener su corazón limpio. Y es lo que pasa con ellos. Ellos les ponen un solo ejemplo. Por ejemplo, el Señor es un mandato: honra a padre y tu madre. Es un mandamiento del Señor. Y ellos lo que estaban diciendo que cogían y amañaban la ley de Dios y empezaban a colocarla. No, pues que si usted da ese dinero o se compromete a dar un dinero a la iglesia, entonces usted se exime de bendecir a sus padres. O sea que la ley de Dios, lo que Dios mandaba,
lo torcían, pero las tradiciones que ellos colocaban sí las colocaban como si fueran una estricta orden del Señor. Eso es lo que ellos hacen, anulan la palabra de Dios para transmitir sus propias tradiciones. Y ese es solo un ejemplo de lo que ellos estaban haciendo. Sí, es mucho más fácil hacer cualquier otra cosa que sea, por ejemplo, hay gente que no come cerdo porque es pecado, pero en su corazón están contaminados, están llenos de odio, están llenos de rabia, están llenos de celos, están llenos de envidia, pero no comen cerdo. Entonces es lo que dice el Señor, no es lo que ustedes coman lo que contamina. De hecho, ahí lo explica más claro en este Evangelio Marcos, dice, al decir que la gente come su comida y no entra en el corazón, sino que se va al estómago y de ese estómago después se va a la letrina o el sanitario. Eso dice ahí entre paréntesis, al decir esto declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. O sea que el Señor no está preocupado por lo que comemos, sino por lo que sale de nuestro corazón, porque la abundancia de la boca habla el corazón. O sea, de todo lo que nosotros hablemos, de eso está lleno el corazón. Si nosotros hablamos basura, el corazón está lleno de basura. Si nosotros hablamos cosas buenas, agradables de Dios, eso es lo que tiene nuestro corazón. Así que eso es lo que el Señor nos enseña hoy, porque de verdad que a veces la religión se pasa y pone tantas trabas y tantas cosas que definitivamente dejan a un lado lo que verdaderamente sí es importante, para no hacer lo que verdaderamente Dios nos manda. Dios nos manda a amar, pero nosotros estamos juzgando. Dios nos manda a ser humildes, pero estamos llenos de orgullo, porque hacemos tradiciones o porque se hace cualquier cosa que supuestamente agrada a Dios. Después viene una mujer gentil. Una mujer gentil es una mujer que no es judía y le va y le pide al Señor que su hijita está poseída por un espíritu maligno, y entonces el Señor aquí lo explica mejor, porque en otras versiones de pronto pareciera que el Señor le dijera que no vino a los perros, aunque los judíos a veces ellos tenían como por costumbre a las que no fueran judíos llamarlos de pronto como perros, pero en esta le explica bien como el Señor lo dice, y dice que primero debo alimentar a los hijos de Israel, porque Él fue a los hijos. Lo que pasa es que los hijos de Israel, los judíos, rechazaron al Señor, pero Él inicialmente vino y después es que abre el panorama y nos da cabida a nosotros los gentiles. Pero el Señor fue a los judíos y dice, no está bien tomar la comida de los hijos para arrojárselo a los perros. Eso es como un ejemplo. Qué bonita interpretación esta. Me gusta esta versión, porque en las otras da a entender como si el Señor los llamara perros a los otros. Pero está hablando básicamente de un ejemplo. Si yo estoy en la mesa, yo no voy a dejar de darle a mis hijas o a mis nietos la comida por tirársela a mi perrito. Entonces la señora le responde muy sabiamente y le dice, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras de los platos de los hijos. Y dice, buena respuesta, dijo el Señor. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. A la distancia, el Señor tiene autoridad porque el Señor es omnipresente. El Señor Jesús es el Dios de Israel y el Dios que creó todo. Y los mismos espíritus, así sea a la distancia, le tienen que obedecer al Señor. Y este espíritu, desde donde estaba, salió del cuerpo de esta niña porque Jesús se lo ordenó desde donde estaba. Así que después el Señor sana a un sordo, y lo que hace es que precisamente se lo trajeron y le puso los dedos en los oídos y después escupe en su mano y le toca la lengua. Imagínense que el Señor escupiera en su mano y lo colocara en su lengua. ¿Qué haría cualquier persona? De pronto una persona escrupulosa diría, yo no me voy a dejar tocar la lengua, pero esa saliva santa es la que el Señor toca a este hombre. Y mirando al cielo suspira y dice éfata, o sea, le ordena, que significa ábranse. Todo lo que respire alabe al Señor. Todo lo que hay debajo del cielo, en el cielo y debajo del cielo, está sujeto a la orden
del Señor, porque el Señor habla e inmediatamente las cosas suceden. La palabra tiene poder, lo que estamos leyendo tiene poder, nuestra palabra tiene poder y nosotros tenemos que entender el poder que hay, la autoridad que tiene cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, cuando nosotros declaramos las cosas, porque así como declaramos bienestar, así como declaramos cosas buenas, también podemos declarar cosas negativas y maldecir a muchas personas. Mucho cuidado con lo que hablamos, porque así como el Señor nos muestra que hablando Él sana a las personas, nosotros también tenemos el mismo poder, porque la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros es la misma autoridad que tiene Él, porque en el nombre de Jesús nosotros podemos declarar, hablar la palabra y sanar a los enfermos. Así que todo el mundo quedó completamente asombrado, dice en este relato, una y otra vez, y todo lo que hace es maravilloso, decían ellos. Hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo. Eso es lo que habla el Señor, eso es lo que hablaba la gente, de la fama que se había convertido en el Señor. Lastimosamente muchas veces las personas siguen al Señor solamente por un favor, pero hoy el Señor nos está llamando a que nosotros usemos la autoridad que Él tiene, que nos la dio a nosotros para que nosotros podamos bendecir, sanar a los enfermos, poder hacer las maravillas que Dios ha hecho y que hará y que está haciendo en este momento. Y que la religión simplemente guardemos nuestro corazón, no es tanto lo que comamos, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que contamina a la persona. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios eterno, por revelarnos tu palabra, Dios todopoderoso. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada persona que escuche este audio, Señor, y te ruego de todo corazón, Señor, que tu presencia nos inunde en este día. Te damos las gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.